Despreciado fue y desechado por perversos que escondían de él el rostro al pasar. Muy buenas, gracias por acompañarnos en la lectura del Evangelio de Mateo y el comentario del mismo. Le habla el hermano Roldán Chinchilla, predicador evangelista de la Iglesia de Cristo en Sarchí, Costa Rica. Mi deseo es de que usted esté muy bien y que sea bendecido por el Señor también. Este es el número 20 y vamos a estar leyendo en el capítulo 10 del versículo 1 en adelante. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informados quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuese digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Que Dios bendiga su palabra y nos dé sabiduría. Todo el capítulo 10 es exclusivo para la misión de los 12 apóstoles. Y vamos a estarlo analizando en esta lección y en las próximas. Los apóstoles ya tenían un tiempo de andar con Jesús en su ministerio. Ya tenían tiempo de estar andando con Jesús, viendo los milagros y oyendo sus discursos y enseñanzas. Así que ahora Jesús está preparado para escoger entre la multitud o entre aquellos discípulos que le seguían a un grupo selecto. Y Jesús no solamente los selecciona, sino que les da una comisión. Y les da poder para que hagan sanaciones y hagan milagros, para que su predicación tenga un respaldo, para que las personas a las cuales iban a llegar con el evangelio y su mensaje vieran que tenían poder y autoridad. En el Nuevo Testamento vemos 4 listas de los apóstoles, y en algunas de ellas vemos algunas diferencias, pero hay que entender que estas diferencias no son de personajes, sino en el cambio de los nombres.
Estas listas son proporcionadas por Mateo, Marcos y 2 de ellas las proporciona Lucas. Entre estos discípulos escogidos podemos ver, tenemos 3 pares de hermanos. Pedro, llamado Simón, y su hermano Andrés. También tenemos a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, a quien Jesús los apodó o les llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Y tenemos otro Jacobo y Judas, llamado también Tadeo, hijos de Alfeo. Era muy común que en los tiempos de Jesús los nombres se repitiesen, por lo cual podemos encontrar varios personajes con el mismo nombre. Es muy probable que Jacobo y Juan fuesen primos, hermanos de Jesús. De los 12 llamados, varios de ellos son pescadores y uno de ellos es publicano, Mateo. Ninguno de ellos era sacerdote o escriba o fariseo. Por el contrario, era gente común del pueblo. Y a excepción de Judas Iscariote, todos eran de la región de Galilea. En la misión que Jesús les da es importante notar cómo Jesús les dice que no vayan por caminos de gentiles, o sea, que no entren a las naciones gentiles a predicar. Y también que no se vayan a las aldeas de los samaritanos. Pero necesitamos entender que esta es la comisión mientras Jesús estaba vivo, porque posteriormente a su muerte y resurrección en la gran comisión, Jesús los va a enviar a todas las naciones. Esto es por cuanto Jesús y sus discípulos aún estaban bajo la ley. La ley de Moisés todavía estaba en vigencia. Y la ley era esa pared que separaba judíos y gentiles. Por tanto, Jesús en su ministerio debía de enfocarse en cumplir la ley sin ir más allá. Así que a esto es lo que se le llama la misión a los judíos, la misión judía, y no la misión a todas las naciones, como posteriormente veremos. ¿Cuál era el mensaje que ellos debían de predicar? Ellos debían de predicar que el reino de los cielos se había acercado. Así como Juan el Bautista predicaba acerca de la cercanía del reino de los cielos, y era el mismo mensaje que también Jesús predicaba. Esa era la misión en ese momento que ellos debían de hacer. A diferencia de la gran comisión, a ellos se les envía a predicar el evangelio. A diferencia de la gran comisión, en la cual se les envió a predicar el evangelio y no acerca del reino, por cuanto Jesús estaba a unos cuantos días de enviar el reino, o sea, construir su iglesia, el cual es el reino de los cielos. Jesús da instrucciones a sus discípulos diciéndoles claramente que lo que iban a hacer y a la forma en que iban a beneficiar a las personas debían de hacerlo por gracia, por cuanto a ellos se les había dado el poder por gracia, por cuanto ellos habían recibido una misión por gracia. Por tanto, no debían de estar solicitando ningún tipo de remuneración económica y no cobrar por las cosas que iban a hacer, ya que Dios les iba a suplir sus necesidades. También les da instrucciones de no llevar maleta o doble sandalias, doble bastón, sino simplemente lo necesario, por cuanto era urgente que ellos salieran a predicar acerca del reino de los cielos.
También les dice que no se provean de oro, plata y cobre. Estos elementos era muy común que las personas que hacían algún viaje llevaran algún objeto o alguna pieza de oro, de plata y de cobre, lo cual no iba a ser ni muy pesado ni quitarles mucho espacio en sus bolsillos, y que a la misma vez, a la hora de llegar a las ciudades y necesitaran comprar algo, ellos podían vender o cambiar el oro, la plata o el cobre por las monedas locales. Pues Jesús les enseña y les dice que ellos no debían de llevar eso, porque Dios les iba a suplir todas sus necesidades. También les da instrucciones en cuanto al momento de llegar a una aldea, a una casa o a una ciudad. Y les dice que debían de informarse de la casa en donde pudieran hospedarse, y de la forma en que los fuesen a recibir, así serían bendecida esa casa y esa ciudad. Si no serían bien recibidos en la casa o en la ciudad, ellos debían de sacudir su polvo, y esto era una acción totalmente literal, por cuanto los judíos, cuando querían manifestar su repudio a una persona o a una situación o a una ciudad, se sacudían el polvo de sus vestidos y de sus pies y de sus sandalias, haciendo entender que no tendrían mayor o más comunión con ellos, y que de ahora en adelante ellos se alejarían de tal ciudad o de tales personas. Esta es una forma de indicar que su responsabilidad había sido cumplida. Lastimosamente, hoy en día son muchos los que siguen rechazando el evangelio por muchas condiciones. Algunos por excusa, otros porque están aferrados a sus tradiciones o aferrados a las enseñanzas de los hombres, de tal manera que ya ellos no desean escuchar ningún mensaje. Otros están tan heridos y defraudados por los líderes religiosos, que también están defraudados y no quieren escuchar ningún otro predicador. Sin embargo, esa era la misión de los apóstoles. Gracias por acompañarme, y en la próxima ocasión continuaremos escudriñando y analizando las instrucciones que Jesús les dio a sus discípulos. Que Dios les bendiga. Despreciado fue y desechado por perversos que escondían de él el rostro al pasar, al sufrimiento por